Hola, hola, te quiero compartir lo que va a ser nuestra carta guía para el mes de enero, una carta que nos va a guiar en general. Vamos a trabajar el día de hoy con el tarot que tengo a la mano, que es el tarot secreto, así se llama. Vamos a barajar y vamos a elegir una carta y te voy a estar contando algunos detalles sobre cómo o qué pautas nos da, qué nos muestra, cuál es la tendencia general. Para quienes participaron en la dinámica de Año Nuevo, ya tuvieron su carta guía para el año, pero esto lo vamos a hacer mes a mes. ¿Ok? Vamos a revisar, una vez que hemos barajado el mazo, vamos a revisar cuál es la carta que nos aparece. Y nos apareció la carta del diablo invertido. Me gusta mucho para el mes de enero, se las muestro ahí bien para que revisen. ¿Por qué? Porque estamos en temporada Capricornio. Y vamos a estar en Capricornio hasta más o menos el 21, nos quedan todavía como 2 semanas. ¿Y cómo se relaciona el diablo con Capricornio? De muchas maneras. De hecho, una de mis versiones favoritas, y hablo mucho de esto en este canal, es la versión del diablo del tarot Madre Paz, que habla precisamente de esto, habla de la jerarquía, del poder, de las estructuras, del sometimiento, de la sumisión, de la esclavitud, todas las cosas que usted puede encontrar acá representadas. Entonces, ya que esta carta es tan interesante, y como ustedes saben, es mi carta favorita del tarot, vamos a hablar de cómo el diablo, sobre todo el diablo invertido, ¿cierto?, nos confronta a nuestra sombra. Uno dice, bueno, la sombra es un arquetipo que nace del colectivo, ¿ya? Primero la sombra es como cuando uno dice, uy, que hay violencia en el mundo, uy, la delincuencia, y como que te horrorizas, pero nunca revisas como sociedad de qué forma puedes ser responsable de esa violencia o de esa delincuencia o de esa pobreza o de lo que sea que esté pasando en el mundo. Es como que pasa, un fenómeno así espontáneo, como sociedad no asumimos que las desigualdades estructurales se traducen en quizás pobreza, desesperanza, violencia, cierto hambre, como que nos cuesta reconocer que nuestros egoísmos y el sistema como tal, el sistema económico, político, cultural, puede tener estos subproductos, como que vemos el crecimiento económico, vemos las telecomunicaciones, vemos todo lo luminoso, pero no vemos la sombra. Y de eso se trata el diablo, la sombra colectiva y la sombra interna, personal, individual. Porque lo mismo pasa cuando tú dices, si tú le dices a alguien, es que mira cómo me haces enojar, esa persona no tiene el poder de hacerte enojar, ese enojo es tuyo. El que está pisando el palito eres tú. El que está reaccionando de manera violenta, posesiva, celosa, furiosa, eres tú. Son tus miedos, son tus inseguridades. Tú estás cediendo tu poder a algo externo, que puede ser una persona, puede ser dinero, puede ser una droga, puede ser lo que sea, porque el diablo es una carta muy física. Tiene mucho que ver con las necesidades físicas, corporales. Ahí es donde los seres humanos nos igualamos a los animales. Ya, si tú a un animal lo maltratas, lo condicionas, y lo privas de alimento, vas a obtener un resultado, ¿cierto? Ese animal se puede volver loco, te puede atacar, como un toro, por ejemplo, en una corrida de toros que es sumamente violento, que lo tienes encerrado a oscuras y luego lo sueltas y ataca a todo el mundo y dices, ¡oh, el toro es tan bravo! No, eso lo creó el ser humano. O puede pasar que se vuelva sumamente dócil y servil y sumiso por miedo a, el miedo máximo de la carta del diablo es ser eliminado, el miedo a desaparecer, miedo a perder la vida. Pero eso nos deja muchas veces, el miedo a perder la vida nos deja en un estado de sumisión que tampoco es vida, ¿ya? Por eso las figuras que aparecen en el diablo siempre están como atadas, pero son ataduras que se pueden liberar fácilmente, pero están tan asustados, tan desposeídos de sí mismos, de su poder, de su capacidad de transformar la realidad, porque el poder tiene que ver con eso, con la capacidad de transformar la realidad, que en el tarot se mueve mucho por los bastos, ya la energía creativa es reprimida en el diablo. No hay individualidad, no hay espiritualidad, no hay esencia. ¿Por qué? Porque el diablo maneja tus hilos. Cuando tú tienes individualidad, esencia, espiritualidad, propósito, el diablo, el sistema, el dinero, lo que sea, no te puede manipular. Ojo con eso, ¿ya? Por eso después cuando viene la torre es como este remesón y se libera toda esta energía porque en el fondo era energía que estaba reprimida en el cuerpo, en el sistema, en las estructuras. El diablo invertido como carta guía para el mes de enero nos habla sobre la necesidad de confrontar nuestra sombra
sobre dejar de darle el poder a otro, es que ella me hizo tal cosa, es que mi jefe, es que mi pareja, es que mi mamá, es que mi hijo. No, cariño, tú estás poniéndote en el lugar de la víctima muchas veces porque te acomoda, porque no conoces otra cosa, porque es lo que vienes repitiendo inconscientemente. El diablo tiene mucho que ver con patrones transgeneracionales, o sea, estas dinámicas de poder, de sumisión, estas jerarquías tienen mucho que ver con cómo se vivió entre tus padres, abuelos, bisabuelos, para atrás. Y uno lo tiende a repetir inconscientemente porque estos temas no están sanados en el inconsciente familiar y por ende nuestro llamado es a trabajar con todo esto. El diablo, decíamos, tiene mucho que ver con las necesidades físicas, por ende la sexualidad, el dinero, las pulsiones, ¿cierto? Las adicciones, las filias, todo lo que es físico, estas cosas que han sido negadas, reprimidas, que tienen poder sobre ti, porque por ejemplo, si tú eres una persona que se droga o que tiene una adicción, esa adicción termina teniendo el poder sobre tu vida y tú vas a ser capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir otra dosis. Lo mismo cuando tú le das demasiado poder o importancia a lo económico. Puedes terminar siendo un delincuente o cometiendo un delito para poder tener dinero, ¿se entiende? Entonces tenemos muchísima información que el diablo nos entrega, pero vamos a partir hablando de la jerarquía, porque la energía de Capricornio, que aquí el diablo tiene estos grandes cuernos también, ¿cierto? Tiene que ver con las relaciones de poder, tiene que ver con la estructura social. No estamos en una estructura social comunitaria, estamos en una donde todos seamos iguales y cada uno hace su parte y contribuimos al bienestar de la sociedad. Estamos en una estructura jerárquica donde hay ciertos modelos socioeconómicos que tienen que ver con la explotación, que tienen que ver con la explotación del ser humano, por el ser humano, la explotación de la naturaleza, la explotación de los recursos naturales, de la madre, si podemos pensar en la tierra como la madre, donde se hace uso de las pulsiones humanas para vender pornografía, para hacer trata de blancas, para vender armas, para hacer guerras, para fomentar los vicios, porque el ser humano está tan negado y tan reprimido que tú le tocas una fibra y puedes sacar dinero de eso. Vendiendo fotos, vendiendo, qué sé yo, traficando, haciendo cosas bien oscuras, hay un mercado para eso, ¿se entiende? Entonces, el ser humano está completamente desposeído, en su mayoría, de su poder, de su espiritualidad. ¿Quiénes son los que están arriba? Porque vamos a hacer ese comentario. ¿Quiénes son los que están arriba? Arriba están los que tienen poder, los que no renuncian a su poder, los que conocen su sombra, fíjate, porque hay gente que hace cosas malas sin asco. No es como, no, yo soy buena persona. No, yo soy mala persona. Yo invado países, yo hago guerra, yo invento situaciones para enriquecerme. ¿Te fijáis que ahí no hay ningún disimulo? Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, no hay ningún disimulo. Y la gente vota por esa persona y la gente vuelve a elegir a esa persona y la gente pondera a esa persona porque hay una cosa inconsciente donde el que tiene poder, tú automáticamente como que te pones en un lugar más chiquitito. Son súper pocas las personas que tienen la fuerza interior para enfrentar ese poder. Ahora, yo no iría por el poder externo, yo no iría por derrocar gobernantes, yo iría por el poder personal, primero. Yo iría por los demonios internos, iría por los conflictos transgeneracionales. Eso me parece que es una lucha mucho más inmediata que lo idealista, ¿cierto? O lo político y lo ideológico, que es valioso, es válido, pero que no te saca nada con andar peleando algo afuera si no lo has resuelto adentro. Entonces, el diablo nos invita a mirar nuestros peores miedos, porque donde están tus peores miedos están tus mayores ataduras. Tu mayor miedo es quedarte sola, ahí se entienden tus relaciones de pareja. Tu mayor miedo es no tener dinero, bueno, ahí se entienden tus elecciones de trabajo. Tu mayor miedo es envejecer, bueno, ahí se entiende cómo te relacionas con tu cuerpo y tu autoimagen. ¿Se entiende? Tenemos mucho que agregar sobre esta carta porque el diablo es una carta, es un arcano mayor. Entonces, al ser un arcano mayor, tiene un valor arquetípico muy grande. Los arcanos menores, por ejemplo, nos dan perspectivas más cotidianas, perspectivas que tienen que ver con lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que voy a materializar, mis deseos, y son relevantes porque hay un número, hay un símbolo, hay un elemento, hay una ilustración muchas veces. Y acuérdense que inicialmente los arcanos menores no se ilustraban, esos partió recién en el siglo XIX y trajo hartos problemas también porque generan mucha confusión. La gente siente que para leer no tiene que saber tarot, como que simplemente ve el monito. Y eso es un error clásico. Ahora, en los arcanos mayores es distinto. Los arcanos mayores siempre, del 1 al 22, ¿cierto? Tienen números romanos, los identificamos, acá te fijas, número romano, un 15,
Y el 15 tiene que ver mucho con aprender de ese aspecto no tan luminoso, porque el aspecto luminoso, por ejemplo, sería más como el sumo sacerdote. La templanza quizás podría ser un aspecto luminoso del ser, como donde soy pura paz y armonía, pero aquí, en esta burbuja de paz y amor, tú me pones acá, yo piso el palito, me enojo, grito, envidio, peleo, compito, o sea, todos los seres humanos tienen sombra. Ya tú no puedes pretender solo ser paz y amor y luz y perdón. No, todos tenemos, o sea, es natural tener rabia, tener deseos, tener apegos, querer, qué sé yo, en algún contexto hay impulsos que son súper destructivos, pero tú no puedes negarlo, porque si tú lo niegas, eso agarra más fuerza. Y por eso existen sistemas que se aprovechan de tu negación. Por eso existe la drogadicción, por eso existen las parafilias, por eso existe el porno, por eso existen un montón de empresas o de emprendimientos que toman ventaja de tus necesidades. La publicidad, por ejemplo, la cosmética, la moda, todas estas cosas que se valen de estos temores negados y reprimidos. Ahora, cuando hablamos de confrontar nuestros peores miedos, hay miedos de los que ni siquiera somos conscientes. Hay miedos muy explícitos, como por ejemplo una fobia. Dicen, oh, yo tengo pánico a los ratones, a las arañas, a la oscuridad, a estar encerrado. Ya. Es que he tenido crisis de pánico. Sí, eso es muy orgánico. Eso es una respuesta muy física, muy orgánica al miedo, a ese miedo vital de sentir que esto que me va a destruir, que esto me va a matar. Puede ser una araña, puede ser un contexto que me abruma. Las crisis de pánico tienen que ver con una desconexión de lo espiritual, porque hay un eje que conecta el primer chakra y el séptimo, y ese eje siempre nos sostiene nuestra conexión a tierra, nuestra conexión hacia el cielo. Y el trabajo acá es materializar el espíritu y espiritualizar la materia. Es un trabajo de transmutación y transformación. Sin embargo, ese eje a veces se corta, se interrumpe, se desconecta. Y ahí es donde quedamos solo a nivel animal, desde una conciencia animal, desconectado de nuestra espiritualidad, y empezamos como a ver peligro en todas partes. Y es lo mismo que pasa cuando poblaciones enteras, humanas o individuos, se desconectan de lo espiritual, de la trascendencia, del propósito y empiezan solo a sobrevivir, a pelear por el territorio, a luchar por la subsistencia, por el agua, por la tierra, que eso siempre suena como tan terrible o suena como que pasa en otros lados, ¿no? Como que ya países, no sé, lejanos, pero pasa todo el tiempo, pasa en algunos barrios, pasa en algunos territorios, pasa dentro de las mismas familias, esa pulsión animal que es súper poco humana, ¿cierto? Que para el que se vende de luminoso y de cultural y de intelectual y de civilizado, rechaza eso. Pero eso existe y eso está ahí, está en ti, está en tu barrio, está en tu comuna, está en tu país, está en tu continente. El miedo permite que otros tengan poder, ¿ya? Porque si tú no tuvieras miedo, tú tendrías el poder sobre tu propia vida. Y ese poder puede ser, insisto, algo ancestral, como por ejemplo violencia que se ha ejercido en tu sistema, en tus generaciones anteriores. Entonces hay mucho miedo, por ejemplo, a la autonomía, mucho miedo a criar de forma autónoma, a separarte, mucho miedo a no tener, mucho miedo a ser excluido, mucho miedo a ser olvidado, mucho miedo a ser sometido. Entonces no me relaciono si yo, con los hombres porque me van a oprimir, porque está eso en el inconsciente. Revisemos, hagámonos algunas preguntas relacionadas con el diablo. ¿Qué es lo que me paraliza? ¿Cuáles son mis principales ataduras? No, es que mi mamá está viejita, no, es que mi pareja, es que mis hijos, es que la plata, es que mi enfermedad. ¿Cuáles son mis principales ataduras? ¿Cómo llegué a ponerme el grillete voluntariamente? Porque nada de esto pasa solo. Esto pasa porque hay una dinámica de poder, de fuerzas. ¿Qué pasa con mi sexualidad? ¿La estoy viviendo? ¿Tengo un nivel de represión importante? Quizás he vivido situaciones traumáticas, puedo haber vivido una infidelidad, una enfermedad, un contagio. Hay muchas cosas ligadas a la sexualidad que tienen que ver con este abuso de poder, donde el otro no te ve como igual, sino que quiere imponer su voluntad o quiere validarse a través de ti o quiere perpetuar una dinámica poco recíproca o una dinámica poco equitativa, ¿cierto? Porque el diablo es jerárquico. En el diablo hay jerarquía. Es
estos están abajo y él está arriba. Es parecido a lo que pasa en el sumo sacerdote, que está el sumo sacerdote arriba y están los acólitos abajo. No hay posibilidad de estar así, porque cuando buscamos la igualdad viene la torre, que es desarmar estas estructuras. Dentro de esas estructuras no existe la igualdad, no existe lo comunitario, no existen solo las jerarquías, el poder, los que están arriba, los que están abajo, los que están al medio, los que son serviles al poder, los que son maltratados por el poder. ¿Se entiende? Los invito siempre, siempre a mirar, y bueno, el video de portada de este canal se llama El Diablo es un Magnífico, precisamente por esto, porque les hablo muchísimo. Es mi carta favorita y tengo una lista de reproducción entera dedicada al diablo y otras cartas. Las voy combinando, voy haciendo como un diálogo, porque me parece que es una carta que define mucho la condición humana, que define mucho nuestros dolores, nuestras heridas, el trabajo interior que hay que hacer, el trabajo a nivel sistémico, transgeneracional que hay que hacer, el trabajo a nivel estructural, que como individuos podemos contribuir a hacer de la sociedad un lugar mejor. Les dejo esta carta como ejercicio para mirar la sombra. Tú podrías decir, no, pero nadie tiene poder sobre mí. Eso es muy ilusorio, porque la publicidad tiene un poder sobre ti, el poder de seducirte, de introducir necesidades que tú no tienes, porque el deseo negado tiene un poder sobre ti, toma una forma deforme, porque no lo asumes, porque lo niegas, porque dentro de este deseo de ser normal y de normalizar ciertas conductas, ciertos hábitos, ciertos deseos, tú terminas reprimiendo muchas cosas que van a buscar una salida alternativa que puede ser como sucia, oscura. No lo digo en un sentido como descalificando, yo no creo que exista ni lo sucio ni lo oscuro, pero como es algo que tu inconsciente rechaza y tu consciente rechaza, toma esta forma deforme. Una sexualidad que se vive en secreto, un vicio que no se asume públicamente, una pulsión que sale de una manera media enredada. O sea, te fijas que generalmente tenemos estas relaciones de poder con nosotros mismos, desde la relación con la comida en adelante, desde la relación familiar en adelante, la relación social, cultural, económica, estamos todo el rato cruzados por estas fuerzas y estas pulsiones. Creo que es una excelente carta para empezar este año 2026. El mes de enero es la carta guía. Les voy a estar compartiendo todos los meses, en los primeros días del mes, una carta que nos sirva. Estamos hoy día luna llena. Ya estoy grabando este video sábado 3 de enero. Tenemos la posibilidad de trabajar. La luna llena ilumina, muestra así. Y es luna llena en Cáncer. Entonces, lo que va a mostrar esta luna llena, que Cáncer está opuesto a Capricornio, es esos apegos emocionales, esos condicionamientos de la infancia, de la familia, de la crianza, de los apegos afectivos, cómo esas carencias nos llevan a generar vínculos de dependencia, de sumisión, donde no suelto, no te suelto, no suelto a la pareja, no suelto a los hijos, no suelto a la enfermedad, no suelto a la casa, porque estoy en una dinámica donde me siento en mi hogar, aunque sea una dinámica tóxica, me siento en casa, siento que así son las relaciones, porque así crecí, así viví, lo normalizo. Y cuando tengo que ir al mundo y encontrar otras formas de realización, de repente se genera un conflicto, porque toda mi energía está anclada, por ejemplo, en la pareja, en la familia, en el hogar, y no sé cómo rescatar mi energía para ir al mundo y realizarme. Y porque el mundo también tiene estas dinámicas de poder donde los códigos son otros. Porque en el mundo no eres hija, no eres amiga, no eres pareja. En el mundo tienes que validarte por tu inteligencia, por tu apellido, por tu estatus, por tus estudios, por tu preparación. O sea, ahí entran a jugar otros códigos. Muy importante para la energía de Capricornio, lo que resta del mes, el padre. La figura del padre es fundamental. ¿Por qué? Porque el padre es el que arquetípicamente nos lleva al mundo, nos presenta al mundo. Si tú no has podido tomar la fuerza de tu padre, por la razón que sea, porque tuviste un padre ausente, tuviste un padre violento, tuviste un padre adolescente, tu madre no te dejó tomar al padre porque habían conflictos entre ellos, por las razones que sean, para poder ir al mundo necesitas trabajar la relación con el padre, para poder encontrar tu lugar en la sociedad, ya sea el reconocimiento, el éxito, la realización, necesitas confrontar este padre, porque el padre también es como lo más a la mano que tenemos para trabajar el linaje masculino. Esto se expande. Esto no es solo el padre, partimos por el padre, pero seguimos con el linaje masculino. Condicionamientos, creencias limitantes, hábitos emocionales, dinámicas de violencia que los hombres hayan ejercido sobre las mujeres de tu clan, roles de género, todo ese tipo de cosas donde las mujeres estuvieron sometidas, donde las mujeres desconocían su verdadero poder, donde tuvieron que vivir cosas como a escondidas. Hay mucho trauma, mucho secreto, mucha prohibición dentro del sistema familiar. Te dejo un intenso trabajo para este mes. Recuerda que a partir de mañana, ya 4 de enero, estamos en luna menguante.
empieza el trabajo de sombra, empieza el trabajo de limpieza, de depuración, de desintoxicación del cuerpo y del inconsciente, del campo emocional, de las creencias, desapego en todos los sentidos. Son 2 semanas casi, si incluimos la luna nueva, que son intensas. El trabajo emocional en la fase de Capricornio es muy intenso porque es una luna de tierra, muy física, pero al mismo tiempo los procesos son densos, son oscuros. Entonces, si necesitas asistencia, tenemos varias formas de trabajar, desde la sanación, desde la medicina de la luna, desde la biodecodificación, desde la armonización energética que tengo en promoción al principio del mes para partir el año con mucha claridad y liviandad, es cierto que toda nuestra vibración sea alta y no densa. Tenemos terapia floral, tenemos constelaciones familiares, tenemos un montón de cosas que te puedo ofrecer. Y también el tarot siempre es una gran herramienta para la toma de conciencia. Te dejo esta carta guía, espero que sea de tu agrado. Si tienes cualquier duda en tu interpretación, si eres tarotista o si estás escuchando esto desde la curiosidad, déjame un comentario.